Vamos a presentar a Andrea, que está ya lista aquí para dar su charla, que ha tenido tal éxito. Vamos a hablar de arquitectura basada en eventos, seguro que vamos a aprender un montón, así que para no retrasar más, te dejamos, Andrea, muchísimas gracias. Un aplauso. Bueno, hola a todos. En primer lugar me quería presentar, soy Andrea. Vengo de parte de Open Bank, me ha dado la oportunidad de mi primera experiencia como ponente en una conferencia. Entonces quería contar, yo empecé en Open Bank por un programa de recién graduados y hace algo más de 3 años y medio, y la verdad que me hace bastante ilusión estar aquí porque yo estudié en esta universidad, así que volver 3 años y medio después como ponente pues es algo que da emoción, la verdad. Gracias. Vale, pues, ¿qué os voy a contar en esta charla que se titula Arquitectura basada en eventos de grandes procesos a tareas desacopladas? Pues quería contar como un cambio de solución, de la arquitectura de solución que hemos llevado a cabo en el core bancario de Open Bank. Yo trabajo en la parte de backend del core, en concreto en la parte de préstamos, así que ya os adelanto que todos los ejemplos van a ser casi todos de préstamos, ¿vale? Que no os sorprenda. Así que nada, en primer lugar quería daros una introducción a alto nivel de qué es la arquitectura basada en eventos. Después, el desacoplamiento que permite esta arquitectura, cómo ha llevado a cambiar nuestra solución del core y pues las ventajas que ha tenido directas. Ya os adelanto que nosotros toda la infraestructura está alojada en la nube y en concreto el proveedor es AWS. Entonces os voy a contar qué servicios de AWS nos ayudan, digamos, o nos permiten implementar esta arquitectura en nuestro core. Os voy a contar en qué casos es altamente recomendable usar esta arquitectura y os pondré ejemplos de casos que tenemos en el banco. Y por último, pues contaros un poco los beneficios que hemos visto y también esa parte de desafíos que hay momentos que queremos aplicar esta arquitectura y a lo mejor hay que darle una segunda pensada o apoyarnos en otros patrones. Vale, pues como introducción, primero de todo creo que es importante definir qué es un evento. Un evento es cualquier cambio o actualización que ocurre en nuestro sistema, ¿vale? Pues ejemplo, en un sistema bancario, la creación o actualización de un cliente, el cambio de balance en una cuenta, o digamos eventos más técnicos como puede ser que se haya subido un fichero a un sistema de almacenamiento, o digamos una alarma que tengamos asociada a un patrón de logs que pueda haber. Entonces, estos eventos en sí pueden servir solo a modo de notificación que ha pasado algo en el sistema, o pueden también tener contenido de su estado, ¿vale? Para que los consumidores puedan consultarlo. Y si queremos darle un poquito de forma a materializar que es un evento, podríamos decir que que es un JSON, se podría decir. Aquí es un ejemplo de un evento que podríamos usar nosotros, que tendríamos un ID, porque esto es importante a la hora de consumirlo, por evitar eventos duplicados, pero bueno, esto lo comentaré más adelante. Una descripción de qué ha ocurrido y cierta información sobre el recurso que aplica este evento, que sería un cliente, ¿vale? Vale, ¿qué es la arquitectura basada en eventos? Pues la arquitectura basada en eventos es un patrón de arquitectura moderno que se basa en servicios pequeños y desacoplados que o bien producen, enrutan o consumen eventos, ¿vale? Esto permite que en un sistema asíncrono se pueda seguir compartiendo información a la misma forma que se trabaja de forma asíncrona. Es decir, porque, por ejemplo, otra forma de compartir información es con llamadas directas a un método o con una llamada API, pero esto generaría pues cierta sincronía o problemas de acoplamiento. Y esto nos permite que totalmente de forma desacoplada y asíncrona consumir esa información. Un poco, por lo que en la descripción se infiere qué componentes hay en esta arquitectura, que son los productores de eventos, los enrutadores de eventos y los consumidores de eventos, ¿vale? Pues aquí quería hacer un diagrama muy sencillo, que tiene más carácter funcional que técnico, digamos. Podemos tener como productores el módulo de cuentas y el módulo de pagos. Pues se produce, por ejemplo, en el módulo de cuentas una actualización del número IBAN de la cuenta, ¿vale? Pues esto se notifica llega al enrutador y por otro lado, desde el módulo de pagos ha llegado un pago nuevo. Pues, y estos eventos es importante tener en cuenta que son, digamos, genéricos, es decir, que no se hacen en base a cómo se vaya a consumir, sino
como modo genérico de notificación de que ha pasado eso en el sistema. Luego tenemos el enrutador de eventos, que digamos que sería un bus de eventos en el que se pueden aplicar ciertos filtros y es el que decide la lógica de filtrado y cómo va a llegar esos eventos a los consumidores. Esto hay pues, modo de consumo, publicación, suscripción, etcétera. Bueno, puede haber distintos tipos. Y tenemos distintos consumidores. Por ejemplo, tenemos un módulo de balances pues, que quiere saber cuándo se ha producido un nuevo pago porque tiene que hacer un movimiento de balance. Pues este módulo estará suscrito al enrutador de eventos y cuando llegue pues, lo consumirá y hará la lógica que toque. Y por otro lado tenemos el módulo facturas, que como vemos puede llegarle varios eventos, o sea, no hay una correspondencia uno a uno entre productor y consumidor. A este módulo de facturas le interesa tanto que se ha hecho un nuevo pago porque tiene que actualizar el estado de la factura, o que ha habido una actualización en la cuenta porque, como he dicho, puede ser que se haya cambiado el IBAN, entonces tiene que modificar, digamos, esa cuenta que tiene asociada a esa factura para saber de dónde la tiene que cobrar. Vale, pues quería comentar un poco qué patrones se pueden usar a la hora de plantear nuestra solución con arquitectura basada en eventos. Pues en primer lugar, tenemos que diseñar nuestra solución de tal forma que consista en tareas pequeñas, especializadas, y que normalmente pues, son con tiempos de procesamiento cortos, ¿vale? Esas tareas se van a encargar en el acometido que tienen y no son conscientes de lo que implica a nivel general en la solución ese consumo de ese evento, ¿vale? Y esto permite que trabajen de forma totalmente independientes y, como ya hemos comentado, desacopladas. Procesamiento bajo demanda. Es muy común, y por ejemplo en un banco, tener tareas de procesamiento periódicas que procesen volúmenes muy grandes de transacciones. Esto puede ser en un banco, por ejemplo, el módulo que se encargue de procesar la generación de facturas, su cobro y su ajuste de balances. Por ejemplo, pues en ese caso, en lugar de plantear la solución así, deberíamos ver qué partes se pueden definir que en base a un evento, por ejemplo, la ocurrencia del pago, en ese momento hacer ese ajuste de balance y no esperarnos ese gran proceso que haga todo y que nos pueda dar tiempos de ejecución muy, muy largos, incluso de horas, se puede ver en el entorno bancario. Y esto también nos permite que al reaccionar en base a demanda, nuestro sistema va a escalar en función a los requerimientos de ese momento y no tener un aprovisionamiento fijo que a veces aplique y otras veces no. Y por último, otra cosa que tener en cuenta es que nuestro sistema tiene que estar muy pensado en base a cómo se va a recuperar ante interrupciones. Porque lo que nos puede pasar, bueno, en primer lugar, al tener tareas aisladas independientes, cuando falle algo va a fallar ese módulo y va a permitir que el resto del sistema siga trabajando y sin ser un punto de ruptura en todo el sistema. Además, tener en cuenta que a lo mejor existe un duplicado de evento o algo así y se necesita tener esa capacidad de reintentar esa tarea específica para no producir una inconsistencia en nuestra solución. Y para eso es importante cuando pensemos ese servicio que sea idempotente, es decir, que esté preparado, que si llega un evento duplicado y se ejecuta 2 veces, no se ejecute, por ejemplo, un pago con una tarjeta 2 veces, porque eso puede ser un problema. Vale, pues una vez visto qué patrones hay que tener en cuenta a la hora de aplicarlo, os quería un poco contar el proceso de cómo ha ido nuestra solución en el core tras haber aplicado la arquitectura basada en eventos. Nosotros partíamos de lo que se viene llamando un monolito, que aunque teníamos nuestras librerías separadas por cada, digamos, unidad de negocio del banco, al final compilaba y se paquetaba en una sola aplicación y muchas veces si fallaba préstamos, pues podía llegarle el error a tarjetas o lo que sea. Además, todas compartían una misma base de datos. Entonces, esto era, la verdad, muy tedioso de manejar, no permitía la innovación tecnológica, daba muy mala experiencia de usuarios. De hecho, teníamos muchos problemas de performance, porque a lo mejor al consumir un recurso se perdía la disponibilidad desde otra parte que lo requería. Entonces, por ejemplo, nos llegaba a tener incluso timeouts en APIs que se llamaban a nuestra solución. Entonces, y la resiliencia a errores también era
difícil porque al existir tanta interdependencia entre los módulos, pues lo que comentaba, cualquier cambio en un módulo, sin ser conscientes, podía implicar un problema en otro módulo, aunque a priori no pareciese dependiente. Vale, pues de esto, ¿cómo nos hemos ido a una arquitectura basada en microservicios gracias a esta solución basada en eventos? Pues esto viene siendo de hará algo más de 2 años atrás. Empezamos con una parte que era la parte de envío de comunicaciones a clientes, porque nosotros a lo mejor teníamos que enviar un correo a un cliente si hacía algún cambio en sus datos personales. Pues nosotros empezamos, y esta solución la voy a comentar un poco más adelante, que es donde veremos diagramas de soluciones específicas. Empezamos a escuchar esos cambios, esas actualizaciones en la base de datos, generar eventos en ese momento y pues, con distintos microservicios que contábamos, los escuchábamos y generábamos la comunicación. De ahí empezamos a introducir esta arquitectura basada en eventos solo en ese caso. Como vimos que trabajábamos muy bien con ello y que cada vez podíamos ir quitando funcionalidad a ese monolito y llevándolos a esta arquitectura, pues poco a poco, y digamos que ya de una forma más constante de hace más de 1 año atrás, hemos estado aplicando esta arquitectura en nuestros diferentes módulos. Entonces, pues ahora mismo esta sería una foto, yo creo que ya cada unidad de negocio tiene su microservicio con su base de datos propia, donde maneja sus entidades correspondientes, aunque sigue habiendo casos que tenemos que hacer pues llamadas directas como API para consultar cierta información. Cada vez nos vamos moviendo a que esa conversión de información sea a través de eventos, ¿vale? Y nada, son microservicios, por contaros un poco qué tecnologías en Spring Boot, trabajamos en Java y nada, intentamos ir actualizados cada vez a las últimas versiones que salen de Java. Y como se he adelantado al principio, nosotros toda la infraestructura está alojada en la nube, ¿vale? De AWS. Vale, pues una vez os he contado un poquito la trayectoria de nuestro core y cómo nos hemos movido a la arquitectura basada en eventos, os voy a contar qué servicios de AWS nos han permitido pues ir implantando esta solución. Vale, pues os los voy a contar en base al rol que tiene dentro de la arquitectura basada en eventos. Pues como enrutadores de eventos podemos usar o tanto EventBridge o como Amazon Simple Notification Service. ¿Qué nos permite Amazon EventBridge? Nos permite crear buses de eventos en los que, en base a reglas, podemos filtrar cuando nos llega un evento que llegue a cierto destinatario. Estas reglas pueden tener para un mismo evento, puede tener hasta 5 destinatarios distintos, pero no significa que por un evento solo puedas tener 5 destinatarios, puedes crear tantas reglas que necesites para un mismo evento. Y la verdad que el gran potencial que tiene Amazon EventBridge es que tiene patrones, digamos, sofisticados de filtrado para esos eventos, tiene la posibilidad de persistencia de esos distintos eventos que han ido pasando en nuestro sistema y además tiene otra funcionalidad que se llama Schema Registry que permite definir un contrato para que todo el mundo siga un mismo estándar relativo a los eventos. Y por otro lado tenemos Amazon SNS. Este se conoce más porque es un sistema que te permite enviar notificaciones A2A, que sería otras aplicaciones, otros servicios de AWS, y A2P, que sería directa a clientes, como puede ser correo, notificaciones push o email. Este enrutamiento que hace es un poco distinto, se basa más en el modelo de publicación y suscripción. Entonces, nosotros tenemos un tópico, nuestro productor de eventos va a publicar en ese tópico y los consumidores que apliquen se suscribirán a ese tópico. Aquí el filtrado se hace más bien a nivel de, bueno, más bien no, a nivel de suscripción, no es el SNS quien lo define, sino la parte de suscripción donde se aplicaría ese filtrado. Y lo que tiene que no tiene una limitación como Amazon EventBridge de que tú defines un número limitado de destinatarios por regla, sino que puede contemplar miles, millones de suscriptores, digamos, al tópico. Se recomienda en soluciones que requieren un alto rendimiento
y tiene una característica que Amazon Event Bridge no tiene, que Amazon Event Bridge no te garantiza en qué orden van los eventos. Entonces, si necesitamos, aunque no es recomendable hacer nuestra solución basada en que los eventos tengan un orden, pero si aplica el caso de uso donde se requiere, con SNS tú puedes definir, digamos, SNS FIFO, pero siempre tiene que ir acompañado cuando lo consumes con una SQS, que la voy a contar ahora, también FIFO, para garantizar ese orden en el consumidor. Y entonces, un poco se cuenta así, pero diríais, ¿cuándo tengo que usar una o cuándo tengo que usar otra? Por ejemplo, Amazon Event Bridge se integra con más servicios de AWS que SNS. Entonces, muchas veces, si necesitas que tu consumidor sea X, pues SNS no te lo cubre, pues te tendrás que ir directo a Amazon Event Bridge. Además, si necesitas como patrones más sofisticados de filtrado, también sería la opción que necesitarías tener, y por otras características como necesidad de persistencia de eventos, definir un estándar en el contrato de los eventos, y en el caso de SNS, por lo que os comentaba, si tenéis muchos consumidores o estáis en un entorno de alto rendimiento, pues quizás os tengáis que mover, bueno, quizás seguramente tengáis que moveros o elegir SNS como vuestro enrutador de eventos. Vale, pues aquí otro servicio que quería explicar sería SQS. Esto no sería directamente un consumidor que procese el evento, sino es un servicio de mensajería, que es un servicio de colas administrado por AWS, que normalmente se usa como pieza intermedia entre el enrutador y nuestros consumidores de eventos, para asegurar la entrega fiable de ese evento, porque este nos permite, una vez, si tiene un mecanismo que si llega al consumidor y no se ha procesado correctamente, ese evento volvería a la cola y lo volvería a reintentar. Y de hecho puedes definir una dead letter queue que te permite que si ha llegado tu evento a la cola, bueno, aquí lo puedes parametrizar varias veces, y a lo mejor dices, pues es que no me vale solo con un reintento, tengo que ver a qué pasa con ese evento. Pues aquí lo recomendable es configurar para que vaya una dead letter queue y ya hacer el análisis que corresponda desde la dead letter queue. Bueno, ¿y qué servicios podríamos usar como consumidores? Pues hay muchísimos, pero bueno, quería destacar dos, que sería AWS Lambda, que probablemente muchos hayáis trabajado con él, que te permite la ejecución de cualquier código de forma sin tener que dar provisionamiento de infraestructura, y te permite ejecutar ese código de forma escalable. Al final trabaja bajo demanda, entonces en cuanto te llega un evento, esa Lambda se va a levantar, va a hacer el código que toque y ya en cuanto termine, pues ya terminaría ese procedimiento de ejecución con la Lambda. Esto contar que las lambdas tienen un tiempo máximo de ejecución de 15 minutos, aunque yo, por ejemplo, en el banco creo que están hasta 2 minutos, creo que no es común que se ejecuten durante tanto tiempo. Y de ahí quería comentaros el servicio de Step Function. Este nos valdría para, en realidad, si tenemos un consumidor que necesita, por ejemplo, un procesamiento mayor al que nos ofrece Lambda, pues sería el servicio que podríamos usar, o tendríamos que orquestar distintos servicios por la complejidad que se necesita en el consumo, pues es un orquestador que permite eso, la orquestación de distintos servicios de AWS y que nos serviría para procesar nuestro evento. Vale, pues una vez contado esos principales servicios que hemos usado en aplicando la arquitectura basada en eventos en nuestro core, quería daros un ejemplo usando Event Bridge y otro ejemplo usando SNS, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nos llega una petición de nuevo pago. Pues nosotros, al llegarnos la petición, desde la Lambda, no sé si se ve ahora, haríamos cualquier procesamiento que necesitaría ese pago y podemos desde ella generar el evento. Este evento iría al Event Bridge y tendríamos una regla que diría, vale, bajo este evento, mándame a esta SQS, pero también a esta Step Function. Se podría definir en la misma regla, ¿vale? Porque te pueden tener distintos destinatarios. Y desde como acompañando a esa cola tendríamos la Lambda que haría el procesamiento que quisiese y, como hemos comentado, si hubiese algún error, lo devolvería otra vez a la cola y para un reintento. Y por otro lado, podríamos tener una Step Function porque, por ejemplo, el pago necesita un flujo de aprobación que requiere de distintos pasos, e incluso puede tener un paso que sea manual. Pues ante esa complejidad, pues nos iríamos con la Step Function. Bueno,
Pues dando un ejemplo con SNS, podría ser, subimos un fichero a S3, que es un servicio de almacenamiento de AWS, que permite generar eventos ante actualizaciones en ficheros, como puede ser una subida, y este evento lo mandaríamos a un tópico que te estaría definido para este caso, y nos podría, por ejemplo, un caso sería si estamos esperando un fichero con un resultado por parte de alguna operación que hemos pedido a un third party, pues nos llegaría ese fichero de resultado, lo llevaríamos al back, esto publicaría en el tópico y al tópico estarían suscritos 2 colas en las que están asociados 2 lambdas distintas que nos harían la lógica que tocase. Pues puede ser que genere otro fichero y lo guarde en S3 o que necesite generar un ítem en Dynamo, ¿vale? Vale, pues os quería, una vez explicado así un poco de forma genérica, ir aterrizando un poco en qué casos debemos usar arquitectura basada en eventos y cómo lo hemos usado en una solución del banco. Vale, pues si necesitamos integrarnos con sistemas heterogéneos que pueden tener distintas bases de datos, para poder compartir esos datos o sincronizarlos, pues podemos usar esta arquitectura. Por ejemplo, nosotros el caso que tenemos es, nosotros tenemos nuestro microservicio de préstamos, voy señalando, en el que nosotros hacemos pues, cualquier actualización sobre nuestro registro de préstamos con nuestra base de datos que tiene asociada ese micro. Pero no solo nos vale eso, tenemos que enviar, comentarle a un software tercero con el que trabajamos que se ha hecho una actualización. Pues, ¿qué haríamos? Nosotros hacemos la actualización en parte de nuestro micro y mandaríamos un evento al Event Bridge que tendría una regla que levantaría esta step function. Aquí hemos decidido usar una step function porque la comunicación que tenemos con ese sistema externo es a través de unas colas ActiveMQ de envío y de escucha de respuesta. Entonces, para no dejar la lambda levantada escuchando a la respuesta, pues preferimos definir este flujo donde tenemos una lambda que solo tiene la responsabilidad de mandar el mensaje. Nosotros le comunicaremos qué correlation ID tiene el envío a la siguiente lambda, y esa lambda, cuando en un tiempo más o menos, tú en las step functions puedes poner tareas como un sleep durante un tiempo determinado. Entonces, más o menos conocemos cuánto puede tardar, pues tras un tiempo de espera se levantaría nuestra otra lambda para escuchar la respuesta que nos ha dado ese tercero, y pues en este caso también generamos un evento con ese resultado de este flujo. Y bueno, este function también permite definir reintentos, o sea que en caso de que alguna de las lambdas falle, se volvería a reintentar. Y por otro lado, tenemos la lógica a la inversa. Hay distintos datos de este sistema tercero que necesitamos escuchar. Y esta solución es la que usamos también en la parte que os comenté al principio del todo, que es donde empezamos cuando pusimos arquitectura de eventos en el core, que era para la parte de comunicaciones a cliente. Lo que hay montado es un DMS, que es un servicio que permite la migración de base de datos con Kinesis Data Stream, de tal forma que cada actualización que se produce sobre una tabla o un registro nos llega a una lambda que autoría de manejador, y en ella, en base a, aquí nos llega información de si es un update, si es un borrado o la operación que ha aplicado a esa actualización, y enviaríamos un evento. Esta generaría distintos eventos a nuestro Event Bridge, y ya pues quien esté interesado en consumir ese evento, pues solo tendría que definirse como destinatario de la regla. Vale, pues otro caso donde podemos aplicar arquitectura basada en eventos. Cuando necesitamos procesar, tenemos muchos consumidores de un evento y necesitamos ese procesamiento en paralelo y de forma distribuida. Nuestro caso sería, por ejemplo, cuando creamos un préstamo, no solo puedes pensar, vale, una funcionalidad es crear un préstamo, pero en realidad tienes la parte de crear el registro de préstamo, pero también tienes que desembolsarle el dinero al cliente, tienes que generar su cuadro de amortización, tienes que comentar esa actualización al sistema que os he comentado antes, o le tienes que dar de alta al sistema gestor de facturas. Al final son muchas tareas que se pueden hacer de forma síncrona, porque al cliente le va a dar igual que tú cuando crees el préstamo le llegue 2 minutos después el dinero a la cuenta. Entonces, todas esas cosas puedes
definirlas de forma síncrona y que todos esos consumidores sean destinatarios de ese evento y así permitir paralelizar estas funcionalidades que son independientes de esta forma. Vale, otro caso donde es interesante aplicar arquitectura basada en eventos es en el caso de que necesites una monitorización de tus recursos o definir ciertas alertas. Al final, si necesitas saber monitorizar un recurso, pues no es suficiente estar sondeando ese recurso o haciendo llamadas APIs continuamente para ver el estado de ese recurso, sino simplemente podríamos definir con estados que son a considerar por sistema un evento y reaccionar a ello en base a lo que se necesite. Por eso el caso, si recordáis, esta parte de la step function, que era que hacía la sincronización con otro sistema, teníamos una parte que generaba un eventito del resultado. Pues lo que nos pasaba es que en caso de que dé fallo esa sincronización, teníamos que notificarlo a un correo interno del banco. Entonces, para generar una alerta. ¿Qué solución decidimos? Pues en base a ese evento de préstamo fallido, o bueno, de la operación que sea fallida, tenemos una lambda, se genera un evento que va al event bridge, como hemos visto en los otros casos. Tenemos una lambda que va a adaptar, digamos, el consumo de ese evento a la necesidad del correo que se tiene que enviar, y aquí tenemos el servicio de SNS, pero no con el rol de enrutador, sino para la parte más bien de notificaciones a clientes, ¿vale? Y esto enviaría directamente el correo que se defina al cliente o al correo que se defina en la suscripción. Vale, pues aquí os he contado ejemplos del banco, pero quería contar, pues eso, dónde solemos encontrar arquitectura basada en eventos. Cuando necesitamos comunicación entre microservicios de backend de web y móvil, como puede ser un e-commerce o la aplicación del banco, y son contextos que tu demanda no es constante, es decir, depende de distintos picos que pueda haber. Entonces es un caso que, como te permite escalar y de una forma fácil, pues es un caso donde se puede aplicar muy bien, digamos. En la automatización de flujos de trabajo, es decir, en los servicios financieros, por ejemplo, cuando das de alta un cliente, pues muchas veces hay un proceso de validar su documentación, un análisis por parte de riesgos o cualquier otra tarea que se os pueda ocurrir, que está como más definida como una serie de pasos a seguir ante la ocurrencia de un evento. Pues entonces, en este caso, con el servicio de Step Function, pues sería un caso donde podríamos aplicarlo y en cuanto ocurre ese evento, pues ejecutar ese flujo de forma automática. Otros casos, para Event Bridge te permite enviar eventos, que eso no lo he comentado antes, a aplicaciones SaaS. Entonces, si necesitamos tener visibilidad de datos entre nuestras aplicaciones y aplicaciones SaaS, podemos hacerlas mediante el consumo e ingesto de eventos. Aquí, la verdad, no, en caso de préstamos no he visto un ejemplo que nos aplicase, pero sería si veis ese ejemplo, pues os valdría también la arquitectura de eventos. Y luego, para el tema de automatización de infraestructura, al final, como con servicios, como comentaba AWS, pueden trabajar bajo demanda. Entonces tú puedes aprovisionar tu solución y hacerla escalable en base a tus eventos. Y, por ejemplo, si estás en contextos donde necesitas hacer un procesamiento masivo durante un intervalo específico de tiempo, pues para evitar tener que aprovisionar para saber que lo vas a usar solo durante un intervalo específico y lo vas a tener más tiempo sin usar, pues sería un buen caso donde se podría aplicar, porque este escalado se haría automático en función de la necesidad y la carga de trabajo del momento. Vale, pues ahora que os he contado un poco así una introducción a, aplicación de alto nivel de que sea arquitectura basada en eventos y ejemplos que tenemos en el banco, pues quería centrarme más en los beneficios y en esas partes, esos desafíos que podría tener aplicar esta arquitectura. Vale, esta arquitectura permite una gran resiliencia porque las tareas, como comentaba, están muy acotadas y independizadas. Entonces, si falla una, tu sistema va a seguir funcionando y directamente puedes irte a esa tarea y decir, vale, sé que me ha fallado el desembolso del préstamo, irme a analizar qué pasa ahí. No necesitas, pues como en un monolito, recorrerte, ver la línea de código e inferir por qué ha fallado eso. Y
Además, esto permite agilidad en el desarrollo, decir, como tenemos 3 componentes diferenciados, toda la lógica de saber del productor, estar preparado para enviarlo a un consumidor, saber qué filtros aplicar a la hora de que llegue al consumidor y que el consumidor sepa de dónde tiene que obtener ese evento, al final está todo en la figura del enrutador de eventos. Entonces, a la hora nosotros de añadir un productor o un consumidor, no nos tenemos que preocupar de ello. Entonces, esto está unido al siguiente beneficio que iba a comentar. Si llega mañana pues el product owner y dice, bueno, pues aparte de hacer el desembolso, hay que enviar una comunicación de creación del préstamo. Pues entonces, si vuelvo aquí donde tenemos, simplemente llegaría, pondría aquí un consumidor nuevo, habilitaría que en la regla ya existente o en una nueva esa sea el consumidor y ahí tendríamos y podríamos añadirlo muy fácilmente. Vale, más beneficios. Al final, un poco se infiere con lo comentado antes, las tareas son más acotadas, entonces eso hace que sean más sencillas y, por ejemplo, mucho más fácil abordar cualquier cambio o hacer un fix de un bug teniendo esta arquitectura, porque al final, bueno, y eso es algo que hemos visto actualmente con las soluciones que tenemos basadas en esta arquitectura. Antes, cualquier desarrollo en nuestro monolito inicial, pues en los propios Spring, pues veías que podías acortar un número de tareas y ahora pues se ha multiplicado, diría, por 2 o por 3. Auditoría centralizada. Al final, en la figura del enrutador de eventos, tienes una ubicación centralizada de todo lo que ha pasado en ese flujo de eventos que tienes en tu sistema. Entonces, cualquier filtro, política que quieras aplicar, la vas a tener en el enrutador de eventos. También permite el almacenamiento de esos eventos, incluso sistemas de cifrado. Entonces, pues ahí tendrías tu pieza central de auditoría. Y por último, pues reducción de costes, sobre todo lo donde se ve más es en lo que comentaba, que podías escalar tu arquitectura en base a la ocurrencia de eventos y evitar que tengas que aprovisionar de más infraestructura de la que necesitas y eso generando un menor coste en tu solución. Vale, y por último, quería contar los desafíos, esos casos donde teníamos que darle una segunda pensada. Al final, la ocurrencia de eventos se produce bajo una latencia que puede ser variable. O sea, si necesitamos sí o sí un requisito que necesita una latencia mínima, pues a lo mejor la arquitectura de eventos no es lo que nos da, no es lo que tenemos que elegir. Pero en este caso, por ejemplo, en un entorno de un banco, un e-commerce, pues esto prevalece más la alta escalabilidad y disponibilidad que tenemos con esta arquitectura, más que pueda variar la latencia un poco en ciertas ocasiones. Coherencia eventual, esto. Al final, tú cuando envías un evento, envías la actualización de ese momento. Entonces, el consumidor no está en muchos de los casos, cuando le llega al consumidor, a lo mejor no es el estado real de ese recurso. Entonces, en toda la lógica que tengamos, si tenemos un caso de uso donde se necesita una alta coherencia de datos, pues aquí tendríamos que apoyarnos quizás en patrones adicionales o tener pues, un sistema de control que nos permita evitar errores asociados a esa alta coherencia. Luego, caso de revolución de respuestas síncronas. Como he comentado, la arquitectura basada en eventos trabaja en un modelo asíncrono, entonces, si nuestro caso de uso necesita que tras una petición devolver una respuesta de forma síncrona, pues tenemos que ver cómo lo podemos adaptar, porque al final, si queremos, en que se basa la arquitectura basada en eventos es en un procesamiento diferido confiable, digamos. Entonces, podríamos cambiar un poco el paradigma, ver qué datos mínimos se considera en esa respuesta que se requiere y a lo mejor darla en el momento, pero luego intentar, como hemos comentado, el caso de la creación de un préstamo, pues en la parte de desembolso o la del cuadro de amortización, pues a lo mejor no la necesitas hacer online. Pues esa parte que hay online sí que, digamos, permitir la llamada síncrona, pero con la arquitectura basada en eventos, desacoplar todas esas partes asíncronas de forma que se hagan no en el momento de sincronía de la llamada. Y luego, por último, la orquestación al final, como os comentaba, va a ser en servicios muy simples y especializados y esto nos va a hacer
que vaya creciendo y a lo mejor si tenemos lógica de recuperación de errores o de bifurcación en la lógica, puede provocar que vaya creciendo nuestra solución y a lo mejor sea complejo manejarla. Entonces aquí os vuelvo a recordar el caso de AWS Step Function o alguna máquina de estados que se pueda implementar fuera de si no estamos en un entorno de implementación en AWS para controlar el flujo de esas tareas. Y bueno, y eso era todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Y nada, cualquier pregunta. Voy a ayudarte. Que Uy. es que se nos había quedado el micro con una luz roja. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Lo primero. Somos un montón, entonces va a haber más o menos 1 o 2 preguntas, como mucho, que tenemos ya las siguientes esperando. Igual una, según lo que nos enrollemos. Vaya, hombre, por allí. Voy a dárselo al de aquí, que está más cerca. Hola. Hola. Nada, en primer lugar, enhorabuena por la charla, ha estado impresionante. Muchas gracias. Y la pregunta que te quería hacer es, nosotros justo estamos empezando en nuestra aplicación a migrar a eventos, ¿no? Y de momento estamos haciendo un evento fake para ver que funciona, que es idempotente, bla, bla, bla. Y ahora lo siguiente va a ser decidir que, bueno, ahora ya hemos separado el monolito, estamos con comunicación síncrona entre APIs y la siguiente fase es decidir qué comunicaciones pasamos a eventos primero, ¿no? Vosotros, cuando os visteis en esa situación, ¿cómo elegisteis esas comunicaciones? ¿Por su simplicidad? ¿Generasteis unas nuevas para probar? Porque tenemos mucho miedo. Sí, o sea, a ver, si tenéis casos simples que tengáis ya identificados está muy bien, pero yo la verdad que un poco al final muchos eventos están acoplados a la parte de negocio, funcionalidad, están muy relativos a ellos, entonces si podéis tener conversaciones con vuestro equipo funcional que os permita definir dominios específicos y qué campos son, digamos, genéricos de ese evento, que de forma que cualquier consumidor pueda estar interesado, pues iría a tener esas conversaciones, definir dominios específicos, porque te va a ayudar a identificar mucho qué tareas puedes... Bueno, aquí en este caso me preguntas comunicaciones que ya tenéis claros qué tareas queréis hacer, pero otras que a lo mejor ni se os había pasado por la cabeza decir, si esto lo puedo hacer de forma síncrona con un evento. Entonces yo recomendaría que bajo mi experiencia, que hicieseis eso. Gracias. Una pregunta más y cerramos. ¿Alguien? Vale, por aquí veo. Hola, bueno, ante todo, muchas gracias por la charla. Gracias. Una duda que me ha surgido viendo la presentación, que no sé si es porque la he interpretado así, es, ¿os habéis centrado mucho en que los microservicios son productores de eventos y los consumidores los tratáis como lambdas, o también tenéis microservicios consumidos eventos consumidos por microservicios? No, ¿Y también tenéis consumo interno dentro del microservicio, o simplemente los tratáis más como integración entre distintos componentes y nunca como eventos internos dentro de un propio microservicio? Normalmente la mayoría que tenemos son de integración de distintos servicios. Y no, sí que tenemos tanto los productores como los consumidores, son tanto servicios de AWS como es la Lambda o la Step Function, como propios micros. De hecho, si vuelvo aquí atrás, la parte de generación del cuadro está hecha por un micro, entonces que guarda o de hecho con otros micros que tienen su base de persistencia relacional y no tiene por qué ser NoSQL en Dynamo. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, Andrea. Gracias. Si tenéis más preguntas, se quedará el resto del evento.